Hola, bienvenido a la clase número 10 del Diplomado Interdisciplinario en el Abordaje Integral de las Adicciones. El objetivo que en esta clase ustedes puedan adquirir conocimientos que le posibilite realizar un diagnóstico presuntivo integral de las adicciones. Durante mucho tiempo el diagnóstico o el análisis para poder ver la evolución o la gravedad del trastorno se realizaba con un instrumento que tenía que ver con el DSM-4, en la actualidad tenemos también el DSM-5, ¿no? Que es el Manual de Trastornos Mentales, Trastornos Psiquiátricos, y en él lo que había era una serie de criterios clínicos, ¿no? Síntomas y signos, de los cuales podía llegar a encuadrarse cuál era el consumo que había, ¿no? Si había un abuso o si había una dependencia. De acuerdo a estos dos diagnósticos es donde se realizaba el abordaje terapéutico. Lo que hace referencia el DSM-5 y también lo que una vasta bibliografía científica es que este tipo de diagnóstico peca de ser reduccionista. Cuando uno tiene que llevar ese diagnóstico clínico, ¿no? Que inclusive también es solicitado por las obras sociales, y poder contrastarlo con la experiencia clínica, uno termina dándose cuenta de que la brecha es muy amplia y la utilidad es muy escasa. Por lo tanto, el metamodelo ABRA, basado en lo que son las nuevas políticas de drogas y basado en lo que son las intervenciones basadas en la evidencia, ha construido un proceso de exploración o un proceso de evaluación integral a través de diferentes instancias que llevaría a la conclusión de un diagnóstico presuntivo. Cuando hablamos de diagnóstico presuntivo, lo que queremos hacer referencia es que en salud mental hablar de un diagnóstico estático estaríamos incursionando caminos clínicos, caminos terapéuticos, caminos profesionales que entrarían en crisis con la realidad clínica. Desde el punto de vista que entendemos que en salud mental lo que hoy puede ser estable, mañana puede entrar en crisis. Entonces, por eso cuando hacemos referencia del diagnóstico, hacemos de un diagnóstico presuntivo, ¿no? Que uno tiende a acercarse a un diagnóstico e integral. Cuando hablamos de integral, porque tiene que ver con las diferentes dimensiones. De ese modo ustedes, cuando vayan profundizando el metamodelo ABRA con las diferentes dimensiones, con los distintos vínculos que posibilita entender el fenómeno de la adicción, van a poder comprender cuál es el diagnóstico presuntivo, donde comienza con una primera entrevista, y esa primera entrevista, el objetivo principal es poder construir un vínculo, poder acercarnos a ese sistema consultante que está solicitando una duda, que probablemente se encuentra desesperanzado, impotente, lleno de incertidumbre, que no saben qué estilo de afrontamiento poder llevar a cabo, porque aquellos que llevaron a cabo claramente no les dio resultado y por eso necesitaron una consulta. ¿Cuál es el nivel de dolor o de sufrimiento que tiene el padeciente, como el sistema familiar en su conjunto? ¿Cuál es el nivel de emoción expresada, ¿no? Eso, el primer contacto, ¿no? Con el orientador es lo que va a posibilitar el construir un vínculo para nutrir y para poder sentirnos parte de ese sistema consultante. A partir de ahí, luego lo que se realiza es o se soluciona en una primera entrevista, que esto se ha dado en pocos casos, al menos en lo que es el metamodelo ABRA y en nuestra experiencia hemos tenido algunos casos donde se ha podido realizar entrevistas de orientación y en esa entrevista de orientación haberse resuelto, ¿no? Estamos hablando claramente de adolescentes de 15 años, con familia contenedora, con estilos de afrontamientos asertivos, con incorporación de los valores familiares por parte del adolescente, con la interiorización de la figura de autoridad por parte del adolescente, con un proceso de inicio de experimentación de una sustancia como por ejemplo la marihuana, ¿no? Estas son algunas de las aristas que uno en una entrevista puede llegar a tener una intervención exitosa,
¿no? Con instancias de seguimiento a 3 meses, 2 meses, por ejemplo. Ahora, cuando esto no se puede resolver en esta primera instancia, como en la mayoría de las situaciones, uno lo que hace es iniciar el proceso de evaluación integral, que consta de distintas disciplinas. En un primer momento, una terapeuta familiar recabará información en cuanto a lo que es ese sistema familiar. También una terapeuta con ciertas competencias en cuanto a características de personalidad utilizará un instrumento también como para poder ir definiendo qué características de personalidad posee el sujeto. Luego una neuróloga evaluará cuáles son las funciones ejecutivas, o en realidad cómo se encuentran esas funciones ejecutivas, o bien lo que se denomina el cerebro de la civilización. Una psiquiatra podrá explorar con la finalidad de evaluar si estamos hablando de un trastorno de base y que luego dio como consecuencia una adicción, o que en realidad la base es la adicción y que dio como consecuencia luego otro trastorno como de personalidad o del eje 1, por ejemplo. Y por último, una trabajadora social que explorará todo lo que es la dimensión microsocial, ¿no? Todos los indicadores en cuanto a instituciones, sistema de educación, sistema de salud, sistema laboral, familia extensa, etc. A partir de ahí, luego este equipo se reúne buscando cuáles son los indicadores de riesgo, cuáles son los indicadores de protección que hay que potenciar, y se diseña el tratamiento. De este modo podemos acercarnos a lo que hace referencia a una evaluación integral presuntiva, ¿no? Un diagnóstico integral presuntivo, y no solamente limitarnos a lo que es los DSM. Finalizando, hay algo que también ustedes van a ir encontrando que tiene que ver con la técnica, o mejor dicho, lo que es la competencia del lente ecológico de análisis y de intervención profesional. Esto es una competencia construida también en nuestro metamodelo, donde existen 4 lentes. El primer lente tiene que ver con que se aborda al sujeto, al individuo, como un sujeto de derecho, biopsicosocioespiritual. El segundo lente tiene que ver con un lente más sistémico familiar. Un tercer lente tiene que ver más con un abordaje territorial microsocial, y un cuarto lente tiene que ver con poder comprender no solamente nuestra cultura, sino también las subculturas que se cristalizan en nuestra cultura. La cultura canábica, la cultura de flogger, la cultura de los gamers, la cultura de adolescentes que les gusta determinado tipo musical, ¿no? Son determinados nichos culturales que tienen determinados modos de relacionarse y patrones de conducta, que es muy importante tenerlo en claro en lo que refiere a el diseño de tratamiento y el estilo terapéutico. El objetivo era que ustedes puedan incorporar algunos de estos conceptos explicitados en el video. Nos vemos en la próxima clase.